Desde que arrancó el mandato, el presidente López Obrador ha insistido en que su gobierno no es corrupto, que la corrupción se acabó. Según los datos recabados por INEGI, aunque la gente percibe menos corrupción, el número de víctimas de la corrupción no ha disminuido, por el contrario, subió. Pero el presidente dice que tiene otros datos y que la encuesta indica que la gente le tiene más confianza a su gobierno. ¿Es realmente así? ¿Cada quien interpreta los datos como los entiende? Veamos el contexto. Aunque la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno bajó al pasar de 91% en 2017 a 87% en 2019, su prevalencia subió. Entre 2017 y 2019, la tasa de prevalencia de corrupción a nivel nacional creció 7.5%. En algunas entidades como Guanajuato, el aumento fue de 80%, seguido de Puebla con 64%, mientras que en Tabasco y Chihuahua cayó 40%, según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI. La tasa de incidencia también subió, pasó de 25.500 actos de corrupción por cada 100.000 habitantes a 30.400. A nivel nacional, la población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó corrupción al hacer pagos, trámites y solicitudes de servidores públicos pasó de 14.600 por cada 100.000 en 2017 a 15.700 en 2019. En 2019, la tasa más alta de personas que experimentaron corrupción correspondió a Durango con 25.000 víctimas por cada 100.000 habitantes y la más baja a Zacatecas con 6.800. El contacto con autoridades de seguridad pública fue el que registró más experiencias de corrupción con 59% de los casos, seguido de los trámites relacionados con el registro público de la propiedad con 25%. El 81% de las personas que sufrió algún acto de corrupción no denunció por considerarlo inútil o una pérdida de tiempo. El presidente López Obrador reconoció que todavía hay corrupción entre los funcionarios de niveles bajos y señaló que algunos gobiernos locales siguen sin entender que esto ya cambió. Punto y contrapunto. Primer tema para esta noche de martes y como cada martes, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, querida Ana? Buenas noches. Buenas noches, Genaro. Un beso a todas y todos los que nos ven desde sus casas. Martín Vivanco, académico y abogado, sigues en Durango. ¿Cómo estás? Creo que no me oye, Martín. No, sí, aquí estoy. Ahí está, tenemos un poco. Ahí está. Bueno, ahorita recuperamos el audio con Martín. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y estamos tratando de enlazarnos también con Estefanía Veloz, quien es abogada y feminista, y que evidentemente ahora todavía no se ha podido conectar al enlace esta noche. Bueno, a ver, empezamos contigo, Alejandro. ¿Cómo ves estos datos en torno al tema de la corrupción? En efecto, hay una percepción de que se está combatiendo la corrupción, de que está bajando, digamos, el índice de casos de corrupción en el país. Eso es lo que piensa la gente. Pero hay otros datos que indican que hay actos, hay la prevalencia, es decir, la incidencia de los casos de corrupción va al alza. ¿Cómo poder entender estas dos dicotomías? ¿Cómo poder entender estas dos discrepancias? ¿Qué opinas y cuál es realmente lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves? Bueno, porque hay pluralismo en este país y hay distintos niveles de gobierno en donde hay responsabilidades diferenciadas. Entonces hay que identificar en dónde es que están ocurriendo este aumento de la prevalencia de corrupción y efectivamente el INEGI identifica que es en 3 trámites que mayoritariamente son de índole local. El primero es el contacto con autoridades de seguridad pública, es decir, la típica mordida al policía de tránsito, la típica extorsión que los mexicanos hemos padecido durante décadas. Los permisos relacionados con la propiedad también tienen que ver con registros públicos de la propiedad de índole municipal y trámites ante el Ministerio Público. Entonces, yo creo que esta es un muy buen debate para ver cómo se distorsiona en la opinión pública esta idea de que sí aumentó la corrupción y entonces la gran promesa de la Cuarta Transformación, que era abolir con la corrupción, se supondría como un fracaso total. Y lo que estamos viendo es que no es en el nivel federal en donde incrementa, sino en el nivel municipal y en el local, y que de los 8 estados en color rojo en donde decreció el nivel de confianza de los ciudadanos respecto a sus autoridades, 1 es gobernado por Morena, 2 por el PAN, 1 por el Frente, 2 por el PRI, 1 por Encuentro Social y 1 por el PRD. Ahora, lo impresionante de esto, y es que esta es la frase que hay que complementar, a la par de que se dan estas cifras que hay que atender en su respectivo nivel, también el INEGI en el índice de confianza reporta que se duplica la confianza en el gobierno federal de 2017 a 2019. Pasa de un 25%
a alrededor de 50%. Este incremento es inédito y te está hablando que la gente identifica perfectamente quién está combatiendo la corrupción y quién lo está reproduciendo. Pero lo que hay que decir es que el combate a la corrupción no es tarea de un solo hombre, no es tarea de un solo gobierno, sino es una actividad concurrente en donde los tres niveles de autoridades tienen que participar. ¿Cómo lo ves, Ana Villagrán? Contrapunto, en efecto, pues ya vimos un país con una pluralidad mucho más fuerte, algunos estados gobernados y algunos municipios también gobernados por otros partidos que no solamente son Morena. Es un poco el argumento, si entiendo bien, por donde va mi querido Alejandro, y por eso mayor prevalencia, sobre todo en algunos otros gobiernos que no son gobernados por Morena. Pero también hay casos, ¿no? Casos que han sonado mucho adentro del mismo gobierno federal, casos de conflicto de interés, casos de uno que no puede entender, por ejemplo, qué hace Manuel Bartlett ahí. ¿Cómo lo ves? Coincido en algunos puntos con Alejandro. O sea, de entrada esto nos hace pensar que, bueno, o sea, que la corrupción no se termina por un decreto, no se termina porque el presidente nos lo diga todos los días en la mañana. Y también que, bueno, pues señalar que pues al gobierno federal algunas veces le conviene lo que la percepción dice y otras veces lo que o sea, no lo descartan, ¿no? En este sentido, pues ellos celebraron que la percepción va para la baja, pero exactamente pues los datos están diciendo que pues la realidad en ese momento tiene otros casos, otros datos. Sí, justamente como lo señaló Alejandro, yo también quería decir que ya tenemos, o sea, este estudio del INEGI focaliza muy bien exactamente en dónde está el problema, el tema de los policías, lo de las licencias, tal como lo dijo, y también algo que añadir, lo del sistema judicial. Es decir, tenemos por lo menos 3 rubros en donde la estrategia, si realmente el objetivo de la 4T es combatir realmente la corrupción, pues ya tienen aquí como 3 áreas en donde tendrían que estar hoy trabajando y mostrando estrategias específicas que permeen en todos los niveles, a nivel federal, local y estatal y municipal, porque hoy sí observo, yo también estoy de acuerdo, la corrupción existe existe en los gobiernos sin distingo de banderas políticas, sin distingos partidistas. La corrupción existe porque hay aún funcionarios públicos que abusan de su poder, y mientras no haya un castigo real para funcionarios de pequeño, de mediano y de gran nivel, pues entonces realmente hacia dónde estamos jalando. También señalar, como dice y como tú bien señalabas también, que hay muchos estados gobernados por distintas banderas que lo están enfrentando. El tema es que no pasa a ser más allá de un discurso, Genaro. No vemos como acciones contundentes para castigar la corrupción. ¿En dónde estamos? Yo sigo insistiendo que para encontrar una solución en este sentido también tiene que ver la educación. Si nosotros creciéramos y tuviéramos, por ejemplo, nuestros planes de estudio ya como esquemas donde los ciudadanos, los futuros ciudadanos, nuestros pequeños, entendieran que el pagar mordida y el pedir mordida no es correcto, pues no, porque también tendríamos que profundizar en toda esta cadenita, porque por ejemplo aquí en la Ciudad de México muchos alcaldes son conscientes que sus áreas, no sé, las que cobran pues derecho de piso, no sé, sí. O sea, muchas cosas, es una cadenita, o sea, porque entonces desde el que está en la calle pidiéndole al ciudadano el dinero, va con el jefe, va con el HUD, va con el subdirector, y así, digo, sin señalar a nadie, pero esas cosas pasan. Correcto. ¿Cómo lo ves, Sí. Estefanía Veloz? Ya tenemos un enlace. No se ha escuchado los argumentos de tanto Alejandro como de Ana. No sé si los pudiste seguir. Sí, alcancé a escuchar un poco de lo que estaban diciendo hace un rato los compañeros, y yo coincido con lo que decía Alejandro, pero también me gustaría puntualizar en que tiene que ser una experiencia que se tiene que empezar a aterrizar desde los 3 niveles de gobierno. La gran mayoría de la falta de confianza hacia los trámites y hacia instituciones pasa a través de sistemas municipales, pasa a través de ministerios públicos, pasa a través de cosas que los mismos estados tienen que trabajar y tienen que intentar de revirar. Por ejemplo, el primero de estos estados que aumentó más en el tema de la percepción de corrupción fue Coahuila, y después Durango, y después Guanajuato. O sea, quiere decir que también están aumentando a nivel local, que es donde está el mayor problema, este tema de la localidad que se tiene que atacar abajo. Y aún así, en el 2017...
se había medido que 61% de la ciudadanía pensaba que el enfoque que se le estaba dando a la corrupción no era el adecuado y que el gobierno estaba actuando mal. En este año se está diciendo que, según las cifras del INEGI, que 61% confía en que el nivel federal se está haciendo algo para atacar la corrupción. Entonces, sí vemos un aumento de percepción de corrupción en niveles en los que se tiene que llegar, porque se tiene que erradicar así, pero sin embargo, la confianza a nivel federal está aumentando y es que así se barre la corrupción, como dice el presidente, de abajo para arriba, pues por eso se tiene que tratar de arreglar abajo. Y ahí viene el trabajo que tengan que hacer también los gobiernos locales. Francamente, hay gobiernos que no han soltado los estados, como puede ser el gobierno de Guanajuato, que no ha soltado Guanajuato el PAN desde hace muchos años, y la percepción de corrupción sigue aumentando y aumentando y aumentando y aumentando, igual que en Durango, ¿no? Nos habían dicho hace poco que el mejor gobernador del PAN en todo el país había sido el de Durango, y las cifras de Durango no están bien tampoco. Entonces hay que intentar atacar desde ahí la corrupción y que cada quien también asuma su responsabilidad, pero que también tiene que ser coadyuvancia entre los tres niveles. Claro. Martín, Durango en efecto no sale también evaluado en esta ocasión. También la idea de gobiernos anteriores, tema que hemos hablado en varias ocasiones aquí, tema sobre el cual el presidente tiene su propia opinión, de que solo si la gente decide que hay que abrir expedientes para poder juzgar a los crímenes, sobre todo la corrupción del pasado, entonces tendría cauce. Pero la verdad es que aquí lo hemos dicho varias veces, que se investiga a todos. ¿Cómo ves lo del caso de Durango? La verdad, o sea, me sorprendió las cifras de Durango. Yo creo que se debe a una cosa, y porque lo he vivido en estos días por una cuestión personal. Entre más ventanillas haya, más burocracias haya, siempre va a haber más oportunidades de corrupción. O sea, y nada más me quiero centrar en una cosa. Primero, estoy de acuerdo con Estefanía y con Alejandro en que yo creo que la percepción de corrupción en el nivel federal sí ha bajado por tres razones. Uno, yo creo que el presidente es honesto, o sea, creo que él es una persona honesta. Dos, si todos los días hablas de corrupción, ese mensaje se va a socializar, ¿no? Y eventualmente la gente va a decir, bueno, en el gobierno federal están hablando de eso, algo tiene que estar haciendo de eso, aunque no haya una correspondencia entre una cosa y otra, ¿no? Y lo tercero es que también creo que al hablar todo el día de corrupción y él sí ser un ejemplo, el mensaje sí cala entre los funcionarios de más alto nivel. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo con Estefanía, con Alejandro y con la encuesta. ¿Qué es lo que pasa? Yo no creo que las escaleras se vayan de arriba para abajo. Lo que nos está demostrando la encuesta es que es al revés y que es una cuestión institucional. Insisto, en cada ventanilla donde te atiende una persona hay un posible contacto de corrupción. Te voy a poner un ejemplo nada más reciente. Ahorita, para comprobar que una persona está muerta diferente para el ISSSTE, para el IMSS, para el registro civil, para un notario, etcétera. Todos estos contactos, y todo ahorita en pandemia lo tienes que hacer con contacto humano porque nada está digitalizado. Y luego, aparte de eso, le tienes que añadir que más del 50% de este país o del 40% no está bancarizado. Entonces, muchos trámites se hacen en efectivo. Obviamente, esos son incentivos, pero son incentivos institucionales para la corrupción. La otra cara de la moneda que se ha querido presumir mucho y que no ha funcionado es ver nada más la corrupción desde la parte punitiva. Lamentablemente este gobierno optó por una parte de eso, no creo que todo, pero al subir a la Constitución como delito grave la corrupción, pues esa es la parte punitiva, que sabemos que realmente no reduce los índices de corrupción y no pasa nada por también los índices de impunidad. Entonces, esas dos cosas, la falta de instituciones, la falta de digitalización y todo, y además la corrupción que ya sabemos en las campañas electorales, hacen esto un cóctel perfecto. Claro, mira, justo sobre el tema de digitalización, sabemos que aquí en la Ciudad de México el antiguo laboratorio para la ciudad está teniendo, pues reduciendo, digamos, el número de documentos que uno tiene que llevar para hacer todo eso, y la percepción de personas que considera que los actos de corrupción son frecuentes en su entidad federativa. En Ciudad de México, por ejemplo, cayó del 96.3 al 90% en 2019, un cambio de menos 6.5, tal vez tenga que ver con eso. Alejandro, tienes la oportunidad de cerrar, abriste y cerraste. Bueno, mira, tengo a Ana Villagrán con la mano levantada. Sí,
A ver. Muchas gracias. Es que justamente, a ver, a mis compañeros justamente se les olvida, lo han medio mencionado, pero si el presidente diario habla de corrupción y es un mensaje cotidiano, como lo señaló Martín, pues obviamente la gente lo va a tener en la cabeza y pues es obvio que por eso creen que se está combatiendo, pero eso no quiere decir que se estén combatiendo. En el gobierno ya vimos casos como lo de los ventiladores, lo de... La cuestionable que se le ha dado trabajo a la secretaria del Trabajo a muchos miembros de su familia, o también el tema de los contratos y todo esto que no sabemos realmente cómo están manejando el tema de los dineros. También respecto, yo no sé, Martín, de dónde saca que el presidente sea honesto. Yo creo que es un hombre, el presidente es un hombre de convicciones fuertes, pero eso no quiere decir que diga la verdad en todas las mañaneras. Y ya hay estudios que han comprobado que pues miente. Y también yo creo que como tú señalabas, Genaro, el país tendría que entonces estarse encaminando a que los trámites fueran digitales. O sea, porque el presidente habla de que combate la corrupción, pero no te dice cómo combate la corrupción, no está mostrando soluciones. Y yo sí estoy a favor del castigo. Los castigos tendrían que ser más grandes respecto a actos de corrupción. Raro. Sí, Martín tiene la mano levantada, pero mira, también quisiera destacar percepción, que estos estados donde la percepción ha caído mucho, en efecto están Baja California Sur con casi 15%, donde la percepción de personas que considera que los actos de corrupción son frecuentes. Baja California tiene Sur menos 14.9%, Guanajuato menos 11.1%, y son las dos entidades que encabezan, digamos, este ranking donde ha caído más la percepción de que los actos de corrupción son frecuentes. Martín tiene la mano levantada y Veloz también. Nada más una precisión. Ana, que es comunicóloga, que me imagino que estudió teoría del lenguaje, sabe que las palabras tienen distintas acepciones. Honesto puede ser efectivamente que tus dichos correspondan con una realidad objetiva. O honesto puede ser vivir de forma honesta, no ser corrupto. Eso es lo que yo me decía. No te consta ni no de las dos. La que dice muchas mentiras, sí. Y la que es honesta también, ¿eh? Veloz, ¿tenías la mano también? Sí, lo único que quería decir es que estamos hablando de la percepción y estamos hablando de cifras que nos está dando el INEGI. Creo que venir a rebatir los datos del INEGI con el Centro de Estudios del Partido Acción Nacional o lo que sea que sean los datos que traiga Ana, pues me parecen absurdos y que no vienen al caso. Venimos a hablar de la percepción y de eso estamos hablando y creo que hay que ceñirnos a hablar de eso. Por ahí nos quedamos con que las cifras son claras, la gente está confiando en la estrategia para combatir la corrupción en el gobierno federal y quien no la conozca le invito a meterse a la página de Gobernación donde viene la estrategia para combatir la corrupción. Por último, tenía también Alejandro la mano levantada. Y rapidísimo, Alejandro, porque todos quieren un corte. Rapidísimo, es que es muy interesante esta encuesta porque sí sube la prevalencia en 7.5% de 2017 al 19. La percepción también sube en 4.5%, pero a la par se duplica la confianza en el gobierno federal. ¿Esto por qué? Porque la gente es inteligente, está consciente y ya no se traga las difamaciones de la derecha, por ejemplo. Entonces, aquí lo que hay que decir también es, y hay que aclarar, es que esta encuesta lo que mide es sobre todo la relación más próxima de las autoridades con los ciudadanos, es decir, las ventanillas, no tanto la asignación de los grandes contratos o los manejos de los grandes presupuestos, sino el cara a cara del día a día de las autoridades. Entonces, en mucho de eso, el potencial que tiene sobre todo es de identificar la corrupción en el plano más local. Bueno, con eso cerramos este primer debate del primer tema de esta noche. Hacemos una pausa y al regresar vamos a hablar sobre el crecimiento de las llamadas de violencia al número 911. ¿Por qué? Porque la violencia contra las mujeres sigue aumentando hasta convertirse en una segunda pandemia. Ayer se dieron a conocer las cifras de llamadas al 911 y aunque bajaron respecto a marzo, abril ha sido el mes con más llamadas de auxilio para atender casos de violencia en muchos años. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.